Le invito a que abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos a tener nuestro segundo tema dentro del evento El Ministerio Agradable a Dios. Y voy a hablar acerca de viviendo en la nueva naturaleza. Ayer hablamos de que somos engendrados por Dios, los que vinieron anoche, y que era necesario nacer de nuevo para poder tener una vida que agradara a Dios. Si no, es imposible, no se puede. ¿Me das un poquito de monitor? Aquí en el de mi izquierda. Por favor. ¿Ya lo tiene Gálatas 5:16? Ahí está bien. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andando en la nueva naturaleza. La Biblia, hermanos, contiene un principio que es corroborado por la ciencia. Y el principio es de que todo se reproduce según su género. Eso es algo que la ciencia corrobora. Por ejemplo, es de todo sabido que si sembramos una semilla de limón, ¿qué va a nacer? Limón, porque es conforme a su naturaleza. No puede salir un naranjo ni un nada. Tiene que ser limón, porque esa es la naturaleza de la semilla, reproducir un limón. Y así sucesivamente, ¿verdad? Si siembras tomate. Si siembras semillas de orquídeas, pues de orquídeas, de rosales. Los elefantes se reproducen en elefantes. Nunca un par de elefantes, macho y hembra, reproducen una jirafa. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque esa no es su naturaleza. Sus genes que ellos tienen reproducen lo que ellos son, ¿sí? Igual es con los seres humanos. Nosotros nos reproducimos en otros seres humanos. La Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 11 hasta el 27, ahí nos habla cómo dijo Dios que la tierra produjera hierba, semilla, árbol de fruto, según su género. Aquí utiliza la palabra género. Dice que su semilla esté sobre él. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, ¿sí? Y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Están leyendo en Génesis 1:12. Y Dios vio que era bueno, versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Ahí está. Toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, versículo 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. El 25, hizo Dios los animales de la tierra según su género, ganado según su género, y así sucesivamente hasta el versículo 26, donde dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Y allí ya cambió un poco el asunto, ¿no? A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces en estos versículos vemos que aparece la palabra género. Y esta palabra se traduce del hebreo min, que significa especie, significa naturaleza. Ahora, ¿qué significa naturaleza? Según el diccionario, nos dice que naturaleza significa o es un conjunto de características fundamentales de un ser o de una cosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál es una de las características de un perrito? Pues ladrar, ¿no es cierto? Y todos los perros ladran, pero las tortugas no, ¿verdad? También dice que género o naturaleza es el conjunto de inclinaciones e instintos en una persona.
Esa es la definición de naturaleza. Y refiriéndose a la naturaleza humana, el diccionario dice que son las características comunes en todas las personas. ¿Sí? Ahora, según la Biblia, todos venimos de Adán, ¿sí o no? Además falta que alguno dijera que venimos del mono, ¿verdad? Todos venimos de Adán y hemos heredado de Adán su naturaleza humana. Pero recuerden que cuando él pecó, los descendientes que vinieron de Adán y Eva heredaron su naturaleza pecadora. O sea, sus rasgos característicos de la naturaleza pecadora. Romanos 5:12 dice así, dice, por tanto, aquí está bíblicamente lo que yo acabo de decir, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, miren lo que viene a continuación, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este verbo, así la muerte pasó a todos los hombres, significa que se nos fue transmitido la naturaleza pecadora. San Agustín lo llamó el pecado original, ¿sí? Entonces, esa es una característica de todos los seres humanos, porque todos los seres humanos morimos físicamente, que es una de las características de los seres humanos, pero es una consecuencia del pecado. Y como este cuerpo peca, entonces la paga del pecado es la muerte. Por eso el Señor tiene que poner dentro de este cuerpo mortal una nueva naturaleza. Y este cuerpo, el cuerpo que tú tienes, el cuerpo que yo tengo, debe morir, para que al ser resucitado, sea resucitado con el cuerpo glorificado que Jesús tenía. Por eso, hermanos, cuando se muere un cristiano, no es pérdida, es ganancia. Pablo dijo, para mí el vivir Cristo, el morir es ganancia. Pero por eso le escribió a los tesalonicenses, ustedes no se desesperen como los que no conocen a Dios, ¿verdad? Que no tienen esperanza, ¿no? Para nosotros es ganancia morir. ¿Por qué? Porque ya al morir el cuerpo queda allí. Cuando venga Cristo, seremos resucitados con un cuerpo glorificado como el de Él. Y eso de que pasó la muerte se transmitió. ¿Y dónde se transmite? En los genes propios del género humano. Ahí viene, ¿sí? Y todos los seres humanos heredamos esa tendencia hacia lo malo, hacia el pecado. Ahora, algunos rasgos de la naturaleza humana en general, obviamente, son, por ejemplo, el egoísmo. Eso es algo muy, muy de los seres humanos, ¿verdad? Muy ególatras. El orgullo, la envidia, el desorden, la infidelidad, las desviaciones sexuales, la avaricia, el odio, la venganza. Todas esas son características del género humano, ¿sí? Ahora, concluimos aquí un punto. El comportamiento animal y el comportamiento humano son asuntos de naturaleza. Voy a decirlo de nuevo. El comportamiento del género humano y el comportamiento de todas las especies de animales es un asunto de naturaleza. El perro siempre se comportará como un perro, ¿cierto? La vaca siempre se comportará como una vaca. La oveja siempre se comportará como una oveja. Las cabras siempre se comportarán como cabras, ¿sí? Los seres humanos, natural, así en general, nos comportamos como seres humanos, con todas esas características que ya mencioné. Entonces, jamás lograremos que un perro se comporte como un gato. El gatito, cuando hace sus necesidades, las entierra, y el perro donde caiga. Y los gatitos, esos no se hacen en cualquier lugar, buscan donde está la tierrita,
Y si no lo encuentran, se desesperan, porque esa es su naturaleza y la tapan. Y el perro no, y la vaca menos. Entonces, jamás vamos a lograr que ningún animalito de la naturaleza, ninguna planta de la naturaleza produzca algo de lo cual no es su género. Eso es imposible, ¿cierto o no? Bueno, jamás vamos a lograr que un cerdito se comporte como un cordero. Jamás, nunca. A menos que se le pudiera cambiar su naturaleza. ¿Entienden? Si a un cerdito se le lograra cambiar la naturaleza a una naturaleza de un cordero, de un gatito, ténganlo por seguro que cambiaría su conducta, ¿sí o no? Cambiaría su modo de ser. Hay una historia que me gusta contar, es de la vida real, sucedió en la familia de mi esposa. Me contó que cuando eran niños, ella viene de una familia de 12, ella inventó el G12. Entonces dice que todos pues iban creciendo. Entonces un día su papá les dijo, vamos al tianguis. Entonces, y les quiero comprar lo que ustedes quieran. Entonces el hermano mayor dijo, pues sí, yo quiero una mascota. Y todos quisieron mascota. Imagínate 12 mascotas. Entonces dice que uno compró un pato. Y mi papá dice, no, pero ¿dónde vamos a meter tanto animal? Tenían un corral grande, sí, pero mi esposa escogió un pollito, otro un pato, y así sucesivamente, pero mi cuñado el mayor quiso un puerquito, un cerdito. ¿Los han visto chiquitos? Están bien simpáticos, ¿a poco no? Bien rosaditos y con los chiquitos están muy simpáticos, ¿no es cierto? Están muy agradables cuando están chiquitos. Entonces dice que mi suegro le dijo, oh, hijo, pero un cerdito, no, es que eso no lo puedes tener dentro de la casa. No, yo lo cuido. Entonces dice que, bueno, les compró el cerdito, el patito, la araña y quién sabe cuánta cosa. Entonces dice que ya empezaron a pasar los días. Entonces dice que cuando llegaron, cada quien con su mascota, bañó al puerquito a los siguientes días. Lo bañó el puerquito y le puso hasta perfume y no sé cuánta cosa, y le puso su collarcito así bonito y me dijo el nombre, pero no me acuerdo, pero vamos a ponerle Porky. Y le puso su collarcito de Porky y toda la cosa. Entonces dice que empezó el tiempo de lluvias y se viene un aguacero tremendo, y el lugar donde ellos tenían atrás el patio pues era de tierra. Entonces dice, el puerquito y todos los tenían dentro de la casa, fíjate que era una casa grande. Entonces dice que cuando llovió pues hizo mucho lodo, y que en un descuido el puerquito se le salió y fue y se tiró un clavado y se revolcó en el lodo y hasta se regocijaba el puerquito, porque esa es su naturaleza. Entonces dice que mi cuñado salió y agarró el puerquito y le dijo, ¿por qué se ensucia, puerquito, cochino, marrano, cuino? Entonces dice que lo volvió a lavar, lo volvió a perfumar y le limpió su collarcito con su nombre. Y dice que pues tiempo de lluvias volvió a caer un aguacero. En otro descuido el puerquito se salió y se volvió a revolcar en el fango. Entonces regañaba al puerquito, pero esa escena la vio mi suegro. Entonces le dice mi suegro a mi cuñado, dice, hijo, pero es que el puerquito, dice, ¿por qué se comporta así el puerquito? Lo baño y se tira lodo, lo baño y se tira lodo. Y mi suegro le contestó, hijo, es que esa es su naturaleza. Esa es su naturaleza del puerquito. Tú nunca lo vas a ver haciendo otra cosa más que revolcándose en el lodo. Hermanos, igualmente pasa con el ser humano. El problema es de naturaleza.
¿Están entendiendo, verdad? Se les ve en la cara. Por eso, como el problema es de naturaleza, de rasgos, de comportamiento, por eso el fracaso de los centros de rehabilitación, de AA, de ese tipo. Porque nada más los limpian por fuera, les ponen un moñito y los perfuman un poquito, pero su naturaleza, ok, pueden dejar de beber alcohol, pero son adúlteros, mentirosos, tranzas, siguen robando, pero les quitaron el alcoholismo, fíjate. Y es como nada más polvear por fuera. Lo mismo sucede con la psicología humana. Nada más te pone maquillaje por fuera, pero no puede cambiar tu naturaleza. Podrán lavarte y ponerte un moño para que te veas bonito, ¿sí? Pero tu naturaleza sigue siendo la misma. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Por eso. Ese es el gran problema de la iglesia cristiana de hoy. Está llena de, discúlpeme, de puerquitos que van a la iglesia y los maquillan por fuera y los perfuman poquito y salen y se revuelcan en el pecado. ¿Saben por qué? Porque como no les predican a Cristo ni el Evangelio, ni que se deben de arrepentir, ni que deben de caminar en santidad, les enseñan cómo ser ricos, cómo tener la mejor casa, cómo tener el mejor carro, les dejan la naturaleza. La única manera en que tú puedes cambiar tu comportamiento, mi comportamiento, es que Él cambie nuestra naturaleza, no hay otra manera. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. No me vean feo, estoy diciendo la verdad y por eso les cala a algunos. Es que de aquí se ve todo. Y se ven los ojos que te así como diciendo, ¿qué está diciendo este? No, lo que pasa es que te está calando. Y como dice la Biblia, si te queda el saco, póntelo. ¿Verdad que así dice? Uno que otro dijo amén. Sí, no, claro. Mira, la religión solo te lava por fuera. Solo como los fariseos. Por fuera, dijo Jesús, pero por dentro, ¿qué? Por dentro están llenos de huesos de muerte. La psicología humana igual, solo es por fuera. La filosofía, la educación secular, el mero conocimiento, solamente pueden hacer eso por fuera, ¿verdad? Lo que pasa con los que tienen 4 o 5 doctorados allá que son ilustres en el mundo, lo único que hacen es pecar más refinadamente. Pero siguen haciendo lo mismo, ¿verdad? En lugar de ir con una prostituta de 50 pesos, van con una de 15,000 pesos. ¿Cuál es la diferencia? El pecado es el mismo. Entonces los seres humanos, pongan atención, no somos pecadores porque pecamos, ¿no? Pecamos por naturaleza. Uy, qué condición tan terrible, ¿no creen? Qué condición tan terrible. Pregunta, ¿por qué se le enseña a un niño a hacer lo bueno y no lo malo? A ver, ¿por qué? La respuesta es bien obvia. Porque lo malo lo hace por naturaleza. No tienes tú que decirle, hijo, pégale al otro niño. No, el niño sin que tú le digas, ahí se lo descuenta. ¿Sí o no? O sea, los niños se empieza, cuando son bebés pues son inocentes, pero cuando empiezan a crecer, por naturaleza, agreden, ¿sí? Mienten, todo. Entonces tú te asustas y dices, yo no lo he educado así. No, es que lo que pasa es que no has entendido que su naturaleza lo lleva a hacer eso. Ese es otro de los grandes problemas con los que se encuentran los cristianos en las iglesias, que creen que porque sus hijos nacen dentro de la iglesia ya son cristianos. No, por favor. Ser cristiano no se hereda. Y como dicen por ahí, Dios no tiene nietos. Entonces, asumimos los cristianos que porque mi hijo nació en el evangelio ya es cristiano. No, hombre, no.
Eso no es verdad. Que tiene una gran ventaja sobre los que no son cristianos, esa es otra cosa. Pero no quiere decir que porque nacieron en un hogar como el tuyo, que es cristiano, que tú eres cristiano, tus hijos lo son. No. ¿Sí o no? Entonces se encuentran con que cuando están niños, pues los traen, mira, aquí están bien bonitos. ¿Ya? Pero si ellos no nacen de nuevo, ese es el gran desconcierto que tienen muchos padres. Cuando llegan a los 13, 14, 15 años, se destrampan, pero horrible. Mi hijo siempre fue cristiano, siempre fue a la iglesia, pero nació de nuevo. Tú le estuviste diciendo, fíjate, la psicología dice, no, cuando el niño haga algo indebido, no lo mires a la cara, díselo de lado, para que no baje su autoestima. Y Dios dice, no, míralo a la cara y dile, hijo, eso que hiciste está mal y es pecado delante de Dios. Eso dice la psicología y Dios dice otra cosa. Yo me quedo con lo que Dios dice. Pero la iglesia está llena de psicología, Por eso muchos pastores, como no predican el evangelio y tienen gente, llenan sus locales a como dé lugar, usan de todo para con tal traer gente. Al rato se encuentran pastoreando no un rebaño de ovejas, sino un rebaño de cabras. Y el pastor se saca de onda horrible. ¿Por qué tanto pecado en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué los hermanos son así? ¿Por qué? Porque son cabras. Porque se comportan conforme a su naturaleza. Pero las ovejas, esas son ovejas y esas son. Y se comportan. Pregunta: ¿un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? A ver, otra vez. ¿Un niño está enfermo porque tiene fiebre o tiene fiebre porque está enfermo? Tiene fiebre porque está enfermo, ¿no es cierto? Ahora, otra pregunta: ¿el doctor combate el síntoma, la fiebre o la enfermedad? ¿Verdad que no estamos tan tontitos? ¿Verdad que razonamos re bien? ¿A poco no? Es obvio, ¿no? Pregunta: ¿Dios destruye el pecado o la fuente del pecado? ¿Cuál es la fuente del pecado? Nuestra naturaleza. Por eso, hermanos, escúchenme bien. Todos esos mensajes que te hablan de superación personal, de la escalera del éxito y todas esas tonterías, lo único que hacen es maquillarte tu verdadera condición. Y eso es trágico. Eso es trágico. El evangelio, la predicación del evangelio, es para que nos demos cuenta de nuestra verdadera condición y que digamos como Pablo, miserable de mí, para entonces clamar a Dios y decir, Señor, dame tu gracia, dame tu perdón, cambia mi corazón. Esa frase, cambia mi corazón, es cambiar la naturaleza. Él es el único, porque para Él no hay nada imposible, el único que puede cambiar la naturaleza de los seres humanos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces la solución está en el cambio de naturaleza. ¿Sí o no? Ahora, Dios no le cambia la naturaleza ni a los animales, ni a las plantas, ni etcétera. No, a los seres humanos. ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces la solución está en el cambio de naturaleza. Por eso Jesús dijo, es necesario nacer de nuevo. Porque el que no nace de nuevo no puede ver. Eso lo expliqué anoche, ¿sí? Por ejemplo, si tú quieres transformar un auto convencional en un auto de carreras, ¿qué necesitas cambiar? El motor, pues claro.
O sea, el motor es el centro de todo, ¿no? Es el que te va a generar 500 caballos de fuerza o qué sé, 700, qué sé yo. Si tienes un Tsuru que tiene 90 caballos de fuerza, 100, y te quieres poner a competir con autos que tienen 500 caballos de fuerza, pues te dejan. Tú tienes que cambiar el motor, ¿no es cierto? Y hacer algunas adecuaciones, sí. Pero el meollo, ¿dónde está? En el motor. ¿Sí o no? Entonces, para que una persona, pongan atención, para que una persona pueda obedecer a Dios, pueda. No dije quiera, porque muchos quieren, pero no pueden. Es como el Tsuru, si quiere correr a 300 kilómetros por hora, no va a poder, el carrito se desarma, se truena. Aunque tú digas por fe. Porque esa frase entre los cristianos está, pero sí. No, para que una persona pueda obedecer a Dios, repito, no dije quiera, pueda. Para que una persona pueda hacer lo justo, lo bueno, dejar lo malo, abrazar lo bueno, se le tiene que cambiar la naturaleza pecadora, que es precisamente el motor que te impulsa a hacer siempre lo malo. Entonces la naturaleza pecadora es como ese motor que produce movimiento, fuerza, siempre ¿hacia dónde? Hacia el pecado, hermanos. Esa es la realidad del género humano. Porque todo se reproduce según su género, según su naturaleza. Ahora, cuando tú naces de nuevo, es cuando Dios pone los genes de esa nueva naturaleza. Y ayer lo expliqué, porque es necesario. Y también expliqué por qué necesitamos crecer, madurar en Cristo. La nueva criatura que Dios puso ahí, esa nueva naturaleza, tienes que alimentarla. Esa nueva naturaleza ya no se muere, pero se puede quedar pequeña, ¿sí? Porque esa ya es inmortal, ¿me entienden? Eso ya, así como tú naciste en lo natural de tus padres, tú eres, aunque tú no quieras o ellos no quieran, tú sigues siendo hijo de tu papá, hijo de tu mamá, ¿sí o no? Bueno. Entonces, miren, vamos a Efesios 4:22. Aquí Pablo habla a los cristianos. Ahora, yo quiero hacer una anotación mientras que usted abre Efesios 4:22. Mire, lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, lo vamos a estudiar más a fondo, pero cuando lo que hizo Cristo en la cruz es pagar el precio por nuestros pecados, pero no solo eso, sino también al darnos el nuevo nacimiento, Él destruye la naturaleza pecadora, ¿sí? El hombre de pecado que dice la Biblia, ¿sí? Lo destruye y nace una nueva criatura. Esa, de Pablo decía, según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Dice, pero veo otra ley en mis miembros. Y ahí se refiere al cuerpo. A ver, todos háganle así. Tu cuerpo. Según Pablo a los romanos les dice que este cuerpo, esta mente natural, estoy hablando del cuerpo natural, tiene una ley, tiene una tendencia natural, se quedó con la inercia de pecar. Pero la naturaleza pecadora ya se murió. Por eso es que cuando una persona nace de nuevo, su nueva criatura comienza a luchar. Dicen, ¿por qué tengo malos pensamientos? Porque tu mente natural todavía se quedó ahí. No la naturaleza pecaminosa, porque si no, no lucharías. No sé si me estoy explicando. Si tú todavía tienes la naturaleza pecadora, no has nacido de nuevo, pues tú pecas por naturaleza. Pero cuando naces de nuevo, ahora ya tú dices, no, esto no. ¿Quién te lo dijo? A ver, porque por naturaleza divina, tu ser nuevo, tu ser interior, tu nueva criatura rechaza el pecado. Pero ves que tu mente y tu cuerpo natural quiere otra vez hacer el pecado. No sé si me expliqué, es muy importante para mí poder explicarlo, porque ahí es donde se confunden algunos cristianos. O sea, escúchame bien, la lucha contra la concupiscencia, Santiago lo pone como la concupiscencia en nosotros mismos. Somos tentados, y eso está en el cuerpo.
no está en la nueva naturaleza, porque esa es la naturaleza divina. ¿Entienden? Hasta el día de tu muerte tú vas a luchar con esa ley que está en tus miembros, ya no en tu corazón, porque tienes un corazón nuevo. ¿Entienden? Está en tus miembros naturales que se quedaron con la inercia a pecar. Por eso algunos se desconciertan y dicen: ¿por qué siento esto? Yo no quiero hacerlo. ¿Y por qué tengo esta atracción hacia el pecado? Porque el cuerpo, Pablo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo? ¿Se acuerdan en Romanos? Por eso es que el cuerpo necesita morir en lo físico. Entonces vamos a Efesios 4:22. Mira lo que dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y eso está, el viejo hombre es una referencia a la forma de vivir anterior. Ahora tienes una nueva naturaleza por medio de la cual ya podemos vencer al pecado. Esa es una buena noticia, ¿no creen? Ya podemos vencer al pecado. Pero en cuanto a la pasada manera de vivir, dice: despójense de esa conducta pasada, vieja, está viciada conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ayer hablamos un poco de la renovación, ¿verdad? Versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre. O sea, aquel que es la nueva naturaleza que está dentro de tu ser, creado, mira esa palabra, creado según Dios o conforme al plan y el diseño de Dios, en justicia y santidad de la verdad. Ok, entonces, una persona cuando se arrepiente y lava sus pecados en la sangre de Cristo, nace de nuevo. Dios le pone una nueva naturaleza y tiene que ir creciendo hacia la madurez. Ayer lo expliqué. Pero para crecer hacia la madurez, Dios utiliza diversas formas para llevarnos hacia esa madurez. Y en Romanos, abran su Biblia, capítulo 8, versículo 29, ahí nos comienza a decir Romanos 8, 29 y Romanos capítulo 5, pero primero vamos a ver Romanos 8, 29. Aquí ya explica un poco más Pablo cómo es que Dios nos va formando, esa nueva criatura quiere que crezca. Dice así: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen, ¿qué? Hechos que como cualquier, ¿no? Conformes a la imagen de su Hijo. ¿Se acuerdan que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios? Ok. Dice que nos predestinó. O sea, nuestro destino, según Dios, es que seamos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ahora aquí resalta la palabra imagen. ¿Qué es ser hecho conforme a la imagen de su Hijo? La palabra imagen viene del griego eikon, que significa literalmente hacer una copia. En otras palabras, Dios te quiere hacer igual a Cristo. ¿Sí? Significa parecerse a. Dios quiere que cada día nos parezcamos ¿a quién? A Cristo, a Jesús. En todo lo que es su carácter moral. ¿Sí? También eikon significa semejante a. Entonces Dios quiere que seamos como su Hijo. ¿Saben que la palabra cristiano significa uno que se parece a Cristo? Esa es una definición de cristiano. ¿Sí? Algunos dicen que un pequeño Cristo, sí, pero la esencia es de la palabra cristiano es uno que se parece a Cristo. Cristiano. Por eso cuando les llamaron por primera vez cristianos, les decían: estos se parecen a Cristo, porque cristiano se deriva de Cristo, ¿sí o no? Entonces decían: estos se parecen a su líder, estos se parecen a Cristo. Entonces vamos a estudiar el proceso de formación de un nacido de nuevo, ¿de acuerdo? Para que tú entiendas cómo es que Dios trabaja.
Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Romanos 5, 3 al 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Qué es gloriarse? Alegrarse. Ahora, pongan mucha atención, palabra, frase por frase. Nos alegramos en las tribulaciones. Pregunta: ¿usted se alegra en las tribulaciones? ¿Sabe por qué muchos cristianos no se alegran en medio de la tribulación? Porque no saben que Dios está tratando con ellos. Como les enseñan que usted es hijo del rey y que ya no debe sufrir, y que usted merece todo lo mejor, en cuanto le viene la prueba, empieza a pelearse con el diablo. Muchas veces el diablo ni en cuenta, pero usted le enseñaron a usted a no aceptar cosas negativas. Rechácelas. Lo corren del trabajo, no lo acepte, reclámelo, exíjale a Dios. Y lo más seguro es que Dios está trabajando contigo. Alguien tiene que estar equivocado, Dios o los que enseñan esas cosas. ¿Quién cree usted que estará equivocado? Pues yo me quedo con lo que dice la Biblia. Ahora, dice, nos gloriamos en las tribulaciones, y luego viene un verbo muy importante: sabiendo. Saber es lo contrario a ignorar. Porque muchos cristianos no entienden esto o no saben cómo reaccionar ante las pruebas, por ignorantes de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y es formarnos ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Por eso Pablo dice, sabiendo, o sea, Pablo dice, nosotros sabemos. Y sabiendo significa entender también en el griego. Entonces dice, sabiendo que la tribulación produce. Digan todos, produce. Bueno, el producir da una idea de obrar a favor de, o una buena consecuencia. Eso significa. Es como cuando se muele la caña, el jugo. ¿Qué produce la molienda de la caña al final? El azúcar. ¿Sí o no? Entonces imagínate a la caña diciendo, no me tritures, no trates conmigo, no me... No, y así es como están muchos cristianos, ¿verdad? ¿Por qué a mí? Y como les decía ayer, apenas les viene una pruebita, Señor, ¿por qué a mí? Yo diezmo. Pues fíjate nomás con lo que salen, yo diezmo. Ahora imagínense el que no diezma. ¿Por qué? Porque confunden la magnesia con la gimnasia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y confunden. Están todos acá arriba, todos confundidos. Porque así está el cristianismo de hoy, todo confundido. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Al trato de Dios para formarte la imagen de Jesús le dicen ataque de Satanás. No disciernen los cristianos. Entonces dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Cuántos saben que la paciencia es una característica de un cristiano? Ahora, ¿cuál es la única manera en que puede Dios producir en ti y en mí paciencia? Por lo que dijo la hermana, ¿qué dijo? ¿Por medio de qué? De la tribulación. ¿Ha oído a cristianos orar que dicen, Señor, dame paciencia? Ni saben lo que están orando. Dame paciencia, Señor, mucha. Y luego la única manera de producir paciencia es por medio de la tribulación. Ahorita les explico por qué. No hay otra manera, No hay otra manera. La paciencia no es un don. Hay cristianos. No, es que no puede ser posible. Pastores orando, Señor, danos el don de la paciencia. ¿Dónde dice eso? Don pastor. ¿Dónde dice eso que danos el don de la paciencia? No, un don es un regalo que no te cuesta nada. Y formar el carácter a la imagen de Cristo, eso sí nos cuesta. Porque implica ya negar tu voluntad, que de eso vamos a hablar la siguiente plenaria. Entonces dice, la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba.
Y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces miren, voy a abundar un poquito más en el versículo 3. La tribulación produce paciencia. La palabra paciencia se traduce de un término griego hupomone. Esta palabra significa resistir y aguantar con alegría. ¿Qué tal? Resistir y aguantar con alegría. ¿Qué? Las pruebas, las tribulaciones. Porque el nacido de nuevo entiende que Dios está formándolo a su imagen. ¿De qué otra manera se puede explicar que los apóstoles y los cristianos del primer siglo morían quemados cantando? A ver, hoy se la pasan chillando los cristianos. Nerón se tapaba los oídos cuando colgaba a los cristianos ahí en los pasillos de su palacio y les prendían fuego para iluminar su palacio, y empezaban a cantar los cristianos, y él se tapaba los oídos y decía: ¿cómo estos cristianos cantan con semejante tortura? No lo podía entender, para él era locura. Pero los cristianos del primer siglo sí sabían, entendían. No hay otra manera. Entonces las tribulaciones, hermanos, van formando nuestro carácter cristiano. No hay otra manera. Se lo voy a ilustrar con un ejemplo. Sabe que en los inicios del ferrocarril, pues la tecnología no es como la de hoy, ¿no? Ellos trataban el hierro, el metal, lo fundían, lo ponían en moldes y luego hacían los rieles. Pero para fin de que los ingenieros supieran que el riel era capaz de soportar el peso de la máquina, la manera en que ellos calaban la resistencia era: crearon una mole de acero, ¿sí?, de no sé cuántas toneladas, pero impresionante. Entonces con una grúa levantaban esa mole de acero y la dejaban caer encima del riel. La soltaban y entonces los ingenieros iban y miraban que no tuviera rajaduras, ¿verdad? Entonces la revisaban y decían: no, no tiene rajadura. Otra vez, riel por riel, y lo levantaban y soltaban y otra vez. Entonces empezaban a revisar, y si veían una rajadura decían: no, fue el acero, fúndanlo de nuevo. Pero si ese riel aguantaba 4 o 5 caídas de esa mole de acero, decían: apártenlo para allá, este es apto para soportar el peso del tren. ¿Entendieron, verdad? Se les ve en la cara. A veces la gente a mí me pregunta: oye, ¿cómo le haces para pastorear una iglesia así tan grandotota? Así me dicen. Yo digo: pues por la gracia de Dios. No, sí, yo sé por la gracia, pero oye, yo tengo 80 ovejas y si ya me anda, dicen algunos pastores. Y digo: no, bueno, pues pero es que pues ya tengo en esto más de 30 años y Dios ha tratado conmigo. Muchos quieren iglesias grandotas y se rajan o cualquier cosa. No sea rajón. Ay, es que yo quiero un auditorio, yo quiero mucha gente, miles que alaben al Señor. Y a la primera pruebita ya están ahí todos. No son aptos para llevar encima semejante carga. Ese es el gran problema. Porque ese tipo de congregaciones que crecen así, se vienen abajo igual, que no tienen fundamento. Y luego si sobre esas iglesias grandes, el fundamento o las columnas que son los pastores, según la Biblia así eran considerados los apóstoles, columnas, están todos débiles. ¿Qué me puede decir usted de un pastor que ve pornografía? O sea, ¿cómo explicarlo?
¿Qué puede decir de un pastor que es bien mentiroso? O sea, ¿en qué se sustenta? ¿Sobre qué va a sustentar semejante carga? Hombre, olvídelo. ¿Qué me dice de un pastor que es buscapleitos y que le anda rompiendo la boca a una de las ovejas físicamente? Es que el diablo se metió y lo saco a patadas, dice. Nada que ver. Ahora fíjese, en el versículo 4, Romanos 5:4 dice, y la paciencia produce, ¿qué dice? Prueba. Ok, aquí la palabra prueba en el griego, dokimé, es muy interesante, porque significa confiabilidad. Volvemos a lo de los rieles. Los ingenieros decían, este no se rajó, este es confiable, para que sobre él pase el tren. Pablo dijo, yo doy gracias a Dios, el cual me fortaleció y me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Esa palabra fiel significa confiable. O sea, imagínate Dios confiándole a los hombres el gobierno de su iglesia. Por eso no cualquiera califica, ¿entienden? Alguno en el obispado, buena obra desea, pero es necesario que el que quiera gobernar la casa de Dios sea, y hay una listona: irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado a los vicios, no codicioso de ganancias deshonestas. No, ahora ves en las librerías cristianas libros de liderazgo, hablan de todo menos del liderazgo que exige la Biblia. ¿Cómo ser un líder de éxito? Número 1, sea optimista. Entonces sube el pastor al grito. ¡Ay, Dios, hermano! ¡Aleluya! ¿Y qué eso qué? Eso también lo hace un perico. ¿Eso qué? Sea optimista. Imagínate, sea optimista. Hasta los no cristianos son optimistas, hermanos. Pero un no cristiano irreprensible. ¿Saben qué quiere decir irreprensible? Esa es otra enseñanza. Irreprensible quiere decir que no esté acusado de cosas graves. Eso significa ser irreprensible. Entonces, nada que ver. Por eso yo estoy en contra del sistema G12, que es una productora de líderes maruchan, de microondas. Un preencuentrito, un encuentrito y un posencuentrito y ya eres líder. Totalmente antibíblico. ¿Cuándo y dónde formó el carácter? ¿Cuándo? Y son los primeros que se rajan, y después las ovejas son las que están sufriendo. Entonces dice, la paciencia produce dokimé, o sea, confiabilidad. Significa experiencia también. Fíjate, experiencia. Pero algo bien interesante, todo esto produce carácter. Hay unas Biblias que lo traen traducido así, y la paciencia produce carácter. ¿Alguno de ustedes trae una traducción así? ¿No? Bueno. Carácter, digan todos carácter. Mira, esta palabra carácter bien se originó en una maquinita, en una herramienta que usaban en los tiempos bíblicos para acuñar las monedas con la imagen del gobernante, en este caso del César. O sea, era una maquinita que se llamaba carácter. Entonces ellos fundían el oro, la plata, entonces ya medio, haciéndose sólido, lo vaciaban en el molde, lo ponían ahí. Entonces el carácter para imprimir la figura del César, presionaban para que la figura del César quedara impresa en el metal. ¿Me expliqué? Y era idéntica. Eso es lo que significa carácter, fíjate. O sea, ¿qué va a hacer el Señor? Va a presionar para formarnos en su carácter.
¿Han oído eso de los caracteres de una máquina de escribir? Bueno, ya no se usan, ¿no? Pasaron a la historia. Pero se llaman caracteres, ¿verdad? Así se llaman. ¿Ha oído eso de que se divorcian una pareja y dice, ¿y por qué se divorcian? Por incompatibilidad de caracteres. Pues sí, claro, porque sus características son distintas, ¿verdad? Entonces significa que no tienen nada en común, son de carácter distinto. Por eso Pablo dijo, y ese qué casualidad, por eso Pablo dijo en 2 Corintios 6, 14 y 15, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. Escúchenme bien, sobre todo los jóvenes que son solteros. Tú pones tus ojos en una muchacha que no es cristiana, que no es nacida de nuevo, escúchame bien, te vas a meter en un broncón. ¿Por qué? Porque tú tienes una nueva naturaleza y la muchacha no, o al revés. Tú, joven, eres cristiana, tienes una nueva naturaleza y te metes con un novio, te haces un novio que no es cristiano, tiene la naturaleza de cerdito y tú de ovejita. El cerdo va a querer irse a revolcar y tú no, porque tu naturaleza no es. No, pero la típica. No, yo lo convierto. ¿En qué? En rana lo vas a convertir, o en sapo lo vas a convertir. Eso es típica, es el engaño, de los engaños preferidos de Satanás, la tentación preferida contra los jóvenes. Miren, yo como pastor no me he dado cuenta, hermanos. Decenas, yo creo que hasta centenares terminan mal. ¿Por qué? Porque son de diferente naturaleza. Tú vas a querer venir a la iglesia y vas a decir, a la iglesia, vámonos al antro. Escúchenme bien, yo lo he visto una y otra vez y lo seguiré viendo por la desobediencia de los cristianos, desgraciadamente. Pero terminan yéndose al mundo. Es rarísima la ocasión en que se convierte aquel o aquella. Rarísimo. Y porque eventualmente hay una soberanía de Dios ahí, y que ciertamente alguno se puede convertir, dicen, ya ves, se convirtió. Aquel se hizo una novia no cristiana y se convirtió, y hasta es más cristiana que él. Pero escúchenme bien, es la excepción en la soberanía de Dios, pero no es la regla. ¿Entendieron eso? ¿Qué tienes que ver tú como hijo de Dios, hija de Dios, con uno que tiene la naturaleza de su padre? ¿Y quién es el padre de ellos? Satanás. A menos que te lo quieras hacer suegro. Qué suegro tan distinguido. Dios, hermanos, no nos va a exigir nada que no podamos hacer si tú has nacido de nuevo. No, ¿cómo? No, mira, el cristiano nacido de nuevo es una nueva persona, como ya lo hemos repetido, porque tiene una nueva naturaleza, la naturaleza de Dios. Ahora su carácter está siendo transformado a la imagen de Cristo. Y es cuando Él comienza a reproducir las características de Él en nosotros. Es decir, que una vez que nacemos de nuevo, ya empezamos, ya tenemos la meta de reproducir el carácter de Dios, y Dios no nos va a dejar, como hijos que somos, que hagamos lo que queramos. Siempre nos va a meter en disciplina. Fíjate lo que dice Filipenses 2:13. Filipenses 2:13 dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, Dios lo produce todo en base a la nueva naturaleza que está ahí. Dios es el que en vosotros produce el querer. Ya queremos, pero antes queríamos y no podíamos. Ahora ya queremos, y según la Biblia, Dios produce el querer como el hacer, o sea, el poder para hacer lo que tenemos que hacer y tener un ministerio y una vida que agrade a Dios. Por ejemplo,
Primera de Pedro 1:14 al 16, ser santos. Ese es el ejemplo. Primera de Pedro, 1:14. Dice así: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que aquel que os llamó es, ¿cómo es Dios? Santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, toda. No, aquí hasta se les ve la aureola. No, y hasta rayitos les salen, ¿verdad? Aquí todos bien portaditos y todo, ¿verdad? Algunos se ríen nerviosamente. Sí, pero dicen toda vuestra manera de vivir, no solo cuando venimos a la iglesia, en toda vuestra manera de vivir. ¿Sabes dónde se prueba la santidad en mayor nivel? Cuando estás tú solo. Cuando según tú, tu esposa no te ve. Cuando según tú, tu papá no te ve. Según tú, tu mamá no te ve. Los maestros no te ven. El pastor no te ve. Nadie de esos que nombré necesitan verte. El más importante, que ante sus ojos nada se esconde, te está viendo. Pero como no tenemos esa conciencia de santidad, ¿por qué? Porque a lo mejor ni nacido de nuevo eres. Te cuidas de todos y el de arriba te está viendo así. Si estuviéramos más conscientes de que Dios está en todo lugar, que Él sabe todo, les aseguro que pecaríamos menos. Si tuviéramos más conciencia de que Él conoce los pensamientos del corazón, pecaríamos menos. Pero como nos falta conocer a Dios, o lo que es peor, algunos todavía tal vez ni nacen de nuevo, no han nacido. Entonces dicen, pues al cabo nadie sabe, ¿no? Judas pensaba que Jesús no sabía, y a todos los tenía engañados con su buena conducta, entre comillas. A todos los tenía, parecía uno de ellos, pero no era como ellos. A tal grado que en la última cena que tuvo con sus discípulos, Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Dice, yo, dice, el que meta su mano en mi plato. Y se levanta el Judas. Y va y se sienta. Y luego le dice, Judas, ven, dice, lo que has de hacer, hazlo pronto, le dice. Y se sale Judas, se va. Y le dicen, ¿a dónde va Judas? ¿A dónde va? Y dijeron los discípulos, de seguro va a ir a darle de comer a los pobres. Va a ver cómo los tenía todos. Pero ¿saben una cosa? A Jesús nadie lo puede engañar. Todos esos falsos que andan metidos en la iglesia, falsos pastores o falsos cristianos, creen que por ciertos comportamientos que tienen, ya son, no. Podrás engañar al pastor, podrás engañar a los hermanos, pero a Dios no podrás. Él sabe, Él conoce a los suyos. ¿Sí? Entonces dice, sino que aquel, versículo 15, sino que aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos como yo soy santo. Ahora, yo quiero que noten aquí, ese verbo sed santo está en imperativo, es un mandamiento. O sea, el punto es, Dios no nos va a exigir algo que no podamos hacer ahora. Si Él nos dice perdona es porque ya podemos. Que no quieras es otra cosa. Yo he oído a cristianos que están sumamente heridos. Dicen, es que no puedo perdonar. No, es que si eres hijo de Dios, ya te puso el querer como el hacer. Ya te puso el poder para hacerlo. Pero no quieres. Y esa es la lucha precisamente. Porque tu yo está herido y al rato vamos al yo, van a ver dónde lo vamos a poner. Donde debe de estar. Mateo 5:43.
Mateo 5:43. ¿Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cómo? ¿Y quién puede eso? El cristiano. No, este lo meto al bote, ¿cuál? Imagínate. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Saben qué significa esto? Para que te parezcas a tu Padre que está en los cielos. Eso significa. Que hace salir su sol sobre malos y buenos. Esto habla de la imparcialidad de Dios. Él hace salir su sol sobre buenos y malos. Y en ese sentido a todos los bendijo. Y en ese sentido a todos debemos perdonar. ¿Lo están entendiendo, verdad? Dice, que hace llover sobre justos e injustos. Ahí está otra vez la imparcialidad de Dios. ¿Sí? Versículo 46. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿Cuál es la diferencia? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Cuál es la diferencia entonces? Versículo 47. Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Saben qué significa esto? Imitándole a Él en todo cuanto podáis. Porque ahora ya nos ha dado el poder para hacerlo. Pero aún, fíjate, teniendo todo el poder, tenemos esa lucha con nuestra carne, con nuestro yo. ¿Sí? Efesios 4:31. Miren lo que dice Efesios 4:31. Dice así: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Quién va a quitar todo eso? ¿Quién lo va a quitar? Nosotros. Hay cristianos que dicen, pastor, yo fumo. Es un ejemplo nada más. Y no puedo, por más que oro, Dios no me quite el cigarro. Hermano, ¿qué quieren? A ver, ¿qué quieren? Que venga un ángel y aterrice y te diga, aprieta el cigarrillo. Si hiciera eso, te sales y vas y compras otra cajetilla. La psicología los ha engañado diciéndoles, no, tienes que hacerlo progresivamente, poco a poco, porque te vuelves loco. Y te da el patatús y te da el tamafat, y quién sé cuánto rollo dicen. Puras mentiras, no es verdad. En el momento, una vez nacido de nuevo, en el momento que tú digas no más, pero no por la declaración, no se confundan. Ya están diciendo, ya ven, tú sí tienes poder. No es por la declaración, sino por lo que tú realmente crees y decides hacer. Versículo número 32. Antes dice, sed benignos unos a otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros. ¿Ven? Bueno, hermano, esto que estamos leyendo aquí es para cristianos. Si alguien dice, pues no, como aquellos que le dijeron a Jesús, dura es esta palabra, ¿quién la puede? No, dijeron, ¿se acuerdan? Ahí en Juan 6. Y se fueron, dice, y ya no siguieron a Jesús. Dice, muchos de sus discípulos se fueron, ahí dice. Y voltea con los apóstoles y le dice, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Y qué le dijo Pedro? No, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, que una palabra basta para darme la fuerza, pero obedecer la palabra. Díganles que estoy predicando. Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro 1:2. Fíjate, la nueva naturaleza, sería bueno que apagaran sus celulares, ¿no? La nueva naturaleza nos fue dada entonces para que pudiéramos obedecer a Dios.
Para eso nos fue dada. Si no, ¿cómo? 1 Pedro 1:2. Contesta, no apáguenlo. ¿Es allá adentro es? Se me hace que es el mío. Primera de Pedro 1:2. Fíjense, yo dije que la nueva naturaleza nos fue dada para que pudiéramos obedecer a Dios. No hay otra manera. Primera de Pedro 1:2. ¿Ya lo tiene? Dice que fuimos elegidos según la presciencia de Dios. Presencia de Dios quiere decir el conocimiento previo que Dios tiene de todas las cosas antes de que sucedan. Eso significa presciencia. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento previo que Él tenía antes de que naciéramos, de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Aquí está. ¿Para qué? ¿Para qué nos escogió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mira, para eso nos dio una nueva naturaleza, para poder obedecer. Por eso aquellos que dicen, bueno, yo soy cristiano, pero se me hace medio exagerada la Biblia, no eres, o no has entendido de qué se trata el asunto. Pablo dice a los Corintios, que todos somos llamados a ser santos, todos. Ese es un llamado que nadie puede eludir. 1 Juan 5:1. Yo la primera vez que leí estos versículos recién convertido, yo dije, ay, ¿a poco? Pero yo estaba creciendo. Vamos a leerlos. 1 Juan 5:1 dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué dice allí? ¿Lo están leyendo? ¿Qué es gravoso? Algo que cuesta mucho, algo que pesa mucho. A ver, ¿dónde tenía la cabeza ese Juan? Que dijo que sus mandamientos no son gravosos. Lo que pasa es que él tenía una nueva naturaleza. Y él no estaba confiando en su propia sabiduría o poder humano. Pablo decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Yo he trabajado más que todos esos falsos apóstoles, dijo, porque lo acusaban. Dice, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Cuando dice Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lean el contexto a lo que se refiere. ¿Y saben a qué se refiere? A tener hambre, a tener persecución. A eso se refiere. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero por qué lo podía todo? Todo eso, soportar la prueba, soportar la formación, porque él sabía y entendía. Pero Juan aquí se voló la barda. Sus mandamientos no son gravosos. Yo cuando leí ¿qué tendría yo? Un mes de convertido, no sé cuándo leí, dije, ay, esto sí como que se le fue. Así dije yo, porque pues no, ¿cómo no? Claro que son gravosos. Me acuerdo que me acerqué a un maestro de Biblia, de ahí de la iglesia donde yo nací. Dije, oye, explícame ¿no? Porque a mí se me hace que era muy optimista, de esos así muy que todo lo ven positivamente, ¿verdad? Me dice, no, siéntate, y me explicó. Dice, lo que pasa es que Juan, y ya me da la explicación que yo ya les di. Lo que pasa es que Juan tenía una nueva naturaleza y ahora él ya podía. Entonces él creció, maduró, desarrolló. El Señor lo presionó tanto que formó su imagen en él. Dicen las crónicas que cuando Juan era un ancianito, un viejito, dicen que ya no podía ni caminar por sí mismo y lo subían prácticamente al púlpito donde él predicaba. Y dicen que había ocasiones que simplemente se quedaba así parado y los miraba a todos. Ya ni podía predicar. Y nada más decía, ámense. No, dicen las crónicas de ese tiempo
que están a la par de las epístolas, que la gente lloraba del poder de esas palabras que él tenía, porque lo conocían a Juan. Entonces, Juan fue un hombre que fue formado a la imagen de Jesús, pero pasó de todo. Nosotros leemos, no, pues sí, fue exiliado allí a una isla, pues acá con cocos y con acá, no, pues hasta que me exilie el Señor en Cozumel. Hermano, si tú estudias un poquito para que veas cómo era esa isla, es pura piedra, pura roca. Pero mira el versículo 4, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Sabes qué significa vence al mundo? Cualquier tendencia, cualquier atracción, cualquier cosa, ya le puedo decir no. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y aquí fe significa el conjunto de verdades que el Evangelio nos revela. Eso significa fe allí. 2 Timoteo 1:7. Este versículo, hermanos, es muy mal usado. Siempre lo aplican para hacer milagros. Pero si tú lees el contexto, no está hablando de milagros. 2 Timoteo 1:7. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y desgraciadamente, repito, este texto es mal usado y lo aplican para referente a los milagros. Dios nos ha dado un espíritu de poder, dicen. Entonces dicen amén. Pero no es poder aquí para hacer milagros. Les voy a leer una versión en lenguaje sencilla del mismo versículo. Dice así: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da el poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una vida buena cristiana que agrade a Dios. Ese es el contexto exacto. O sea, el cristiano ahora ya tiene no un espíritu de cobardía ante las pruebas de la vida, ¿entiendes? Porque allí Timoteo se estaba medio amilanando, por las persecuciones. Y Pablo dice: no, Timoteo, no. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo que le está diciendo Pablo es que ahora, Timoteo, tú puedes enfrentar con paciencia alegre las tribulaciones, sabiendo que el Señor te va a sostener, Timoteo. No te avergüences, esfuérzate en la gracia, le dijo. Y esforzarse en la gracia es no confíes en tus propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Fíjense todo lo que nos ha dado el Señor. Entonces, para irnos sobre el final, ¿qué tenemos que hacer para crecer y madurar en nuestra vida cristiana? Pues obedecer a Dios, andar y caminar en nuestra nueva naturaleza. Y este es el texto que tomamos como base al principio, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar así como... ¿Qué es andar? Ahí poner cara con ojos vidriosos. Soy bien espiritual. Hombre, nada que ver. Mira, aquí la palabra importante es andar. Esa palabra andar viene de un término griego bien interesante. Es la palabra peri. ¿Han oído del periférico? O sea, ¿qué es un periférico? El que rodea una ciudad. Generalmente así lo tenemos el concepto, ¿verdad? Voy por el periférico, o sea, esa es la pista que hicieron para los autos que están alrededor de la ciudad, ¿cierto? Bueno, peripateo significa andar alrededor, pero la pregunta es ¿de qué? O sea, andar en el Espíritu, ¿andar alrededor de qué? Bueno, del conjunto de actividades, de conductas propias de un hijo de Dios. ¿Qué tiene que andar haciendo un hijo de Dios en un antro?
fui a evangelizar, hermano. No os hagáis. ¿Cómo que andas evangelizando? No te hagas. ¿Quién te va a andar haciendo caso ahí? Si están todos borrachos y bailando. Y tú, oye, te vengo a hablar de Cristo. Se burlan de ti. Pues no te hagas. Y hay muchos cristianos que le hacen al loco. ¿Qué tiene que andar haciendo? Escúchenme bien. Un cristiano en compañía de una jauría de lobos. Escúchame bien lo que voy a decir. Si tus mejores amigos no son cristianos, algo anda mal. No, es que los hermanos, quién sabe qué. Mis mejores amigos no son cristianos y son mejor que los cristianos. ¿No será que los leones se juntan con los leones? ¿No será que los cerditos se juntan con los cerditos? ¿Y las ovejas con las ovejas? Entonces, bueno, a otro chango con tu banana. No, ese argumento se derriba solo. ¿Por qué? Porque conforme a tu naturaleza, fíjense esto, fíjense, los chismosos en una congregación se juntan con los chismosos. Los que están heridos no se juntan con alguien que está sano, porque el que está sano le dice, vamos ya, perdona al hombre, quién sabe qué, que no sé qué. Dice, no, hermano, lo estás regando. Mira, te vas a amargar, la amargura va a producir que no recibas la gracia de Dios. No, tú eres igual. Lo que pasa es que tú eres un lambiscón. Y dice, no soy un lambiscón. Lo que pasa es que necesitas agarrar la onda, hermano. Perdónalo, ya, déjate de niñerías, ya crece. ¿Cuántos años tienes en la iglesia? 10. Todavía andas gateando, mi estimado. Entonces, no. Y aunque sea nacido de nuevo, entonces anda ahí. Y de pronto se encuentra con otro amargadito. No, uña y mugre. Y se encuentran y congenian, pero de maravilla. ¿A poco no? Bueno, ¿alguna vez han visto los programas de Animal Planet? ¿Sí? ¿De la selva? Bueno, a mí me encantan, desde niño siempre me gustó todo eso. Y todavía los voy a cuando tengo chance. Entonces, cuando pasan escenas de la selva, mire, yo no tengo un posgrado en discernimiento, pero yo siempre veo que los leones andan con los leones. Y no me digo, ay, qué cosa tan extraña. ¿Verdad que no? Y cuando salen las hienas, andan con las hienas. Y los venaditos andan, las gacelas andan con las gacelas. Es igual. ¿Con quién te juntas? ¿Eres de esa naturaleza? Parece que tienen clavos en el asiento, ¿verdad? No. Andad en el Espíritu, o sea, alrededor de aquellas cosas que le competen a un hijo de Dios. ¿Entienden? Y no satisfagáis los deseos de la carne, del cuerpo. ¿Sí? Y concluyo con esto. Romanos 13:13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Eso es andar en el Espíritu. O sea, andar en el Espíritu es andar en las cosas propias de un hijo de Dios. Y andar en los deseos de la carne es o alimentas tu hombre nuevo, tu nueva naturaleza, o alimentas tu naturaleza humana. Y el que esté bien alimentado, ese es el que va a prevalecer. ¿Qué crees que suceda con un perro de esos Rottweiler, así, esos de 1 metro de altura, así, con el cuello así, bastante grueso? ¿Qué sucede si le dejas de dar de comer? Se va debilitando, ¿no es cierto? Se va debilitando. Llega un momento
en que puede estar ahí nada más sentado así, pero ya no, incluso lo pueden alimentar y come poquito porque incluso ya no tiene ni fuerza para comer, ¿no es cierto? ¿Sí? Algunos cristianos dicen, pastor, es que yo soy esclavo de la pornografía, dicen, y no sé cómo vencerla. Pues nada más está en un clic. Fíjate el poder que tienes en un dedo, ¿no? Pero dice, estás ahí y luego ay, es más fuerte que yo. Mentira. La Biblia dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que Dios nos dará también juntamente con la tentación, ¿qué? La salida. El asunto es en qué te vas a ocupar, de qué te estás alimentando. Eso es lo que va a prevalecer. ¿Qué tenemos que hacer? Andar en la nueva naturaleza y alimentar el hombre nuevo que tenemos dentro. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos alimentas con ella, Señor, y podemos entender tantas cosas. Gracias porque has puesto en nosotros una nueva naturaleza en la cual debemos caminar con las cosas propias de una nueva criatura, de una nueva creación. Porque tú has puesto en nosotros el querer como el hacer, porque tienes buena voluntad, Señor, para nosotros. Te damos gracias. Gracias porque ya no somos más esclavos del pecado. Ya podemos decir no al pecado y sí a Cristo, a lo bueno, a lo justo. Y cuando pecamos tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo. Señor, te doy gracias. Te damos gracias, todos juntos aquí, porque tu bondad, Señor, tu misericordia nos ha levantado. Y nosotros no podíamos, Señor. Tendría que suceder un milagro en nuestro ser interior. Y ese milagro se dio cuando escuchamos tu palabra y nos arrepentimos. Confesamos nuestros pecados y ellos son borrados. La cuenta es saldada en el sacrificio de Cristo. Entonces viene la conversión y viene un cambio de ruta, de pensamientos, de dirección, y comenzamos a caminar a Cristo, hacia Dios. Comenzamos a ver que todo lo que el mundo ofrece es vano, que no sirve para nada, pero lo que tú nos ofreces es una herencia eterna en Cristo, y hacia allá vamos, hacia una ciudad celestial. Pero en tanto estamos en esta tierra, debemos de ocuparnos en las cosas propias de un hijo de Dios, caminando en la nueva naturaleza. Te damos las gracias, Señor, por lo que has hecho en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso a Dios, creo que lo merece.